el prefacio al libro del Zohar. ¿Por qué escogimos el prefacio al libro del Zohar? En principio queremos, junto con ustedes, empezar a estudiar este libro. No hay ninguna otra fuerza en el mundo sino el libro del Zohar y todos lo conocen. Yo publiqué este libro. Sí, era un libro con una portada verde en el comienzo del 1900. Y después la editorial publicó este libro y también en inglés existe el libro del Zohar de esta manera, así a la izquierda. Estos son dos libros idénticos y un libro tal va a salir ahora también en español. Puede ser que este material ya esté en el sitio en español. Como saben, todo subimos en el sitio para que se pueda descargar gratuitamente, así que van a poder descargar estos libros en inglés, en ruso o incluso en español, o revisen con el departamento español de habla hispana si ya se puede bajar. Ahora paso a la versión en ruso. Este libro yo lo escribí yo mismo. Hay tales libros que se hicieron en base a mis charlas, pero este libro yo lo escribí por mí mismo y está basado en mis estudios con mi maestro el Rabash. Y hay toda clase de materiales, además de charlas especiales que se pueda indicar a continuación. Y a lo mejor no se entiendan correctamente, por eso no las puse en este libro, sino que lo dejé para después. Este libro incluye la introducción al libro del Zohar que no escribió Baal HaSulam, sino que Rashbi, el que escribió el libro del Zohar hace 2000 años. Junto con este libro del Zohar, él escribió una introducción, un prefacio muy amplio, extenso, de unas cientos de páginas. Ese prefacio es como el Keter, la corona que incluye todo el libro del Zohar. Y la incluye de una manera así densa energéticamente, como condensada energéticamente, y representa todo el libro del Zohar, de hecho. Por eso conviene estudiar esa introducción por separado, la introducción al libro del Zohar. Eso ya la estudiamos en nuestro grupo en hebreo. Y junto con ustedes van a tratar de estudiarlo también en ruso. Hay artículos muy interesantes que incluyen material espiritual serio, que parece que con su influencia sobre nosotros va a explicar por qué ese libro es tan especial, el del Zohar, y por qué es separado a todo lo que crearon la gente, incluso la Biblia, el Pentateuco, que todos lo aceptaron y que todos lo leen y lo interpretan y lo entienden. Buscan algo y encuentran, pero en el Zohar nadie busca. Y los que buscaron tampoco encontraron, porque de verdad es el libro. Tiene que revelarse a la persona para empezar. Y cuando uno empieza a entender el libro, entonces el libro ya se vuelve como un libro vivo que empieza a hablar con la persona. Si uno quiere, ese libro va a ser de ustedes lectores del libro, y si no queremos, no lo va a hacer. Y por eso les recomendamos acercarse a los lectores, acercarse con el deseo de ser lectores, como una mujer que quiere que ustedes se acerquen a ella, y entonces van a sentir la fuerza inmensa de ese libro, que sí se les va a revelar. Ustedes simplemente van a entrar en el mundo superior, tal como leen el libro de Alisa en la tierra mágica, no sé cómo se dice. Entonces ese libro es un libro especial con una luz superior.
es la iluminación divina de Atzilut, Azeranpin de Atzilut, que nosotros tenemos que estar en ella para recibir esa iluminación. Por eso todo nuestro trabajo, nuestro estudio, toda nuestra lectura en el libro del Zohar es para descubrir, todo eso es para descubrir ese libro. El libro viene del significado de revelación, el significado de la palabra libro. En hebreo se refiere a revelación, como un papiro. Hay varios nombres. Divulgación. Uno de los nombres del libro es divulgación. Así que vamos a tratar de abrir este libro junto con ustedes y leer. Ya es más que abrirlo. Ya es profundizarnos en ello para que Él nos conduzca a través de todas las vías del mundo espiritual, que nos cuente y nos describa y junto con nosotros haga toda clase de acciones para que para nosotros sea como un piloto en un avión dentro de este nuevo mundo. Es todo lo que Él nos enseña y todo depende de nosotros, y por eso vamos a tratar junto con ustedes a tratar de penetrarlo, la entrada. Les pido que adquieran este libro. Yo creo que ustedes lo tienen en Moscú y en muchos grupos. Si no, diríjanse a nosotros. El departamento ruso va a revisarlo y Sasha también lo va a revisar. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes pidan, vamos a tratar de alcanzarlos, conseguirlos y ayudarles a ustedes a conseguirlo. Entonces vamos a empezar. Antes de entrar a este libro del Zohar, vamos a empezar a recordar la introducción a este libro, el prefacio. Entonces, prefacio al libro del Zohar de Baal HaSulam. Él dice así: todo lo que se habla en la sabiduría de la Kabbalah es solamente de 10 sefirot y todas sus combinaciones. Y para que descubrir todo esto, el conocimiento superior, también en nuestro mundo lo mismo. Todo está hecho de 10 partes, 10 sefirot, pero las combinaciones es lo importante y toda la sabiduría. Ustedes saben, aunque el átomo está hecho de muchas partículas, pero lo que es importante no es el átomo, sino las combinaciones distintas. De qué manera se combinan los átomos, las moléculas, y qué variaciones, y dentro del átomo, que electrones, protones y todo eso. Es decir, todas estas partículas pueden ser no muchas, pero sus combinaciones producen tales atributos nuevos que no son inestimables. Y por eso vemos y detectamos del mundo superior nuestras raíces, que hay en total 5 raíces. Pero de hecho las dividimos en vez de 5 a 10, porque una de ellas se divide en 6 más, pero en total no hay más que 10. Y es suficiente para describir por medio de ellas todos los fenómenos del mundo superior, incluso en nuestro mundo. Porque en nuestro mundo la Kabbalah no toca nuestro mundo, porque nuestro mundo no tiene que ver con el alcance de la meta de la creación, no tiene la capacidad. Por eso, Baal HaSulam dice que lo principal para nosotros es dar unos principios importantes para el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Hay 3 limitaciones que el estudiante le está prohibido ignorar. Son 4 alcances: materia, forma en la materia, forma abstracta y esencia. Y la sabiduría de la Kabbalah no se dedica para nada a la esencia, sino que solamente en la materia y la forma en la materia. Porque es una ciencia. La ciencia puede dedicarse solamente a lo que percibe y siente. Lo que puede percibir y pasar información y anotar, todo eso solamente se puede hacer con la materia y la forma vestida en la materia. Y en el mundo superior lo mismo. Por eso la filosofía se dedica también a la forma abstracta y la esencia. Tratan de hablar
mucho sobre eso, pero la Kabbalah dice no. Y por eso yo soy ciencia y yo me limito solamente a la investigación de la forma y la forma vestida en materia. Y todo lo que hay en el mundo superior, en relación a la creación del alma y todas sus formas de existencia, distinguimos tres discernimientos: el mundo de Ein Sof, el mundo de Atzilut y los tres mundos de Briah, Yetzirah y Asiya. Y aquí también hay limitaciones. En el mundo de Ein Sof, la sabiduría de la Kabbalah no investiga, porque la definición del mundo de Ein Sof significa que no hay todavía alcance. Por ahora, hasta el final de la corrección, pero por ahora no tenemos alcance. Y por eso el mundo de Atzilut nos referimos a él solamente parcialmente, en la medida que está, alimenta, conduce los mundos de Briah, Yetzirah, Asiya. Y los mundos Briah, Yetzirah, Asiya los estudiamos plenamente de una manera muy precisa en su forma, materia, porque ahí están nuestras almas. Nosotros existimos en los mundos Briah, Yetzirah, Asiya, y por eso nuestro entorno en el que estamos lo necesitamos, y a través de él recibimos toda la información que está ahí, la energía, todas las acciones, todo eso es definido que en los mundos Briah, Yetzirah, Asiya que están a nuestro alrededor, que nos abarcan, y si hay cosas, acciones que influyen en el mundo superior, entonces de nosotros a los mundos Briah, Yetzirah, Asiya, por eso los investigamos de una manera precisa. Es decir, de los 5 mundos, el mundo de Ein Sof, Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya, investigamos solamente Briah, Yetzirah, Asiya, porque solamente en ellos existimos, en el mundo de Atzilut, que está encima de ellos, al mundo mismo no lo podemos investigar, sino solamente lo que se produce de él, lo que resulta de él y lo que maneja de alguna manera con sus acciones los mundos de Briah, Yetzirah, Asiya, y de ellos sobre nosotros. Repito, en cada lugar vemos que la sabiduría de la Kabbalah pone límites muy claros en nuestro alcance, a nuestro alcance, pero entiende qué hay detrás de esos límites, más allá, donde no hay alcance científico claro y fiel, y por eso estudiamos solamente hasta ese límite. Ahí está la grandeza y lo especial de la sabiduría, que sabe y entiende y que toma en cuenta que puede dedicarse solamente al material fiel y confiable. Y las cosas que no podemos alcanzar, en eso la sabiduría, ese límite no es simple, es un límite sencillo, no es una frontera sencilla que es una desconexión de un mundo a otro, sino que son mundos de alcance, muchas dimensiones, está en muchas definiciones de alcance, de sentimientos, de comparaciones. En cada lugar, en cada elemento de nuestro alcance, tienen que existir en él esas limitaciones. Repito, lo que no investigue, incluso ahora estoy investigando esta lapicera, hay materia, hay forma vestida en la materia, hay forma abstracta y esencia. Incluso en esta lapicera, cuando yo me empiezo a profundizar en la investigación de esta lapicera, yo tengo que, cada vez que yo trato, me refiero a este objeto, donde se termina mi alcance claro. Seguimos. Las 10 sefirot, aprendemos sobre las 10 sefirot, Keter, Chokhmah, Binah, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Los cabalistas los denominaron así, después vamos a entender que no así nomás inventaron eso, sino que son atributos que hay en estas sefirot que incluyen toda la creación, Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Si decimos que toda la creación incluye en congruencia todos los mundos, entonces estas 10 sefirot incluyen todos los mundos. Es decir, nosotros podemos construir una tabla. ¿Hay aquí tablas, como dije? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero en otros libros seguro que existe esa tabla.
una tabla con todos los datos. Podemos decir que escribir aquí, tenemos la Yud, la letra Yud, la Hei, la Vav y la Hei, después 4 fases de luz directa, que se llaman Keter, raíz, Jiná 1, 2, 3, 4, los discernimientos 1, 2, 3, 4, después los llamamos Keter, Jochma, estas son Sefirot, Binah, Zeranpin y Malchut. Zeranpin está hecha de 6 Sefirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Seguimos. Después él dice que los mundos, el mundo Adam Kadmon es el Keter, Atzilut es Jochma, Briah, Yetzirah y Asiya. Estos son los mundos. Briah, Yetzirah y Asiya. Y este es el mundo de Atzilut. Seguimos. Hay otras definiciones adicionales. Entonces aprendemos solamente sobre 10 sefirot, o los 5 mundos, o 4 fases de luz directa, 4 discernimientos de luz directa, o los nombres del Creador, los nombres de Havaya, como dicen en ruso. Yud Kei Vav Kei no es un nombre, es una representación de cómo se expande la luz hacia nosotros. De hecho, es la apariencia del Creador a la persona, por eso se llama el nombre del Creador. Aunque no se puede denominarlo con ningún nombre, porque es solamente el comienzo de la apariencia del Creador a nosotros. Por eso es un nombre que no se expresa, porque no es posible expresarlo. Todavía no tiene nombre, no hay nada ahí del creado todavía. Simplemente atributos e influencias directas del Creador hacia nosotros. Cuando nosotros recibimos eso y lo procesamos en nosotros, empezamos a sentirlo en nosotros, de acuerdo a nuestros sentimientos podemos denominar esos fenómenos. Por eso ese nombre ya incluye todo, incluye todas sus apariencias y todos sus nombres, y él mismo no se lo puede expresar, y por eso se llama las 4 letras del Creador. En hebreo lo llamamos Havaya, en ese orden de letras. Havaya. No es de acuerdo al mismo orden. Hei, Vav, después la Yud y después la Hei. Cuando se expresa, se dice de otra manera, se dice Havaya, no en el mismo orden que se expanden las letras. Havaya. En ruso lo dicen Yud Kei Vav Kei. El libro del Zohar compara las 10 sefirot a colores. Blanco es la luz de Jochma, después rojo, Binah, luego verde, Zeranpin, y negro, el mundo de Asiya o Malchut, Jinadale del 4º discernimiento. Es decir, si queremos hablar sobre algo, sobre toda clase de fenómenos espirituales, podemos expresarlo por medio de las sefirot, mundos, partzufim, colores. Todavía no hablamos de los partzufim, pero partzuf galgalta, absag mabon en el mundo de Adam Kadmon, o los partzufim en los mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya. Ahí es Ati, Karihanpin, Abba Veima, Yeshut, Zon. Pero de hecho son como 10 sefirot, solo otros nombres que más enfatizan los atributos, las cualidades internas, o como se puede decir, la carga que tiene alguna sefira, qué tarea realiza, su realización, cómo se expresa, o como una madre, como un padre, o como Ima, o como Abba, o como Yeshut, o como Zeranpin, o como Malchut.
Es decir, ya tenemos realizaciones particulares, individuales, que ya asumen esos nombres particulares. Y al final, cuando todos estos colores funcionan en conjunto, en armonía, ya recibimos todos estos colores que incluyen en sí todo el resto de los colores. Si los conectamos a Zeranpin, porque Zeranpin está hecho de, como decimos, de 6 partes, y que incluye también, incluyendo la Malhut, incluye los 7 colores del espectro, desde rojo hasta violeta. Seguimos. ¿Qué más él dice aquí sobre eso? ¿Qué son estos colores? Si recibimos luz blanca que llega a nosotros desde el mundo de Atzilut, a través de los mundos Bria, Yetzirah, Asiá, si estamos en un cierto mundo particular, Sefirá particular, estado particular, de acuerdo a eso recibimos una luz particular, una frecuencia, una luz, un color de luz especial. Más, de esta manera, de esta forma, abrimos el libro. En el mundo espiritual, libro dijimos que es descubrimiento, es decir, lo que yo veo. Es como un libro que tiene muchas dimensiones, con sonidos maravillosos y colores, como un libro vídeo. Es un libro inmenso, un gran descubrimiento. Y cuando descubrimos ese libro, entonces ya tenemos todo este panorama grandioso de colores y sonidos y apariencias y manifestaciones. Todo eso juega sobre todos nuestros sentidos, incluso los sentidos que todavía no hemos desarrollado. Nosotros simplemente nos incluimos, nos sumergemos dentro de eso, y eso nos derrite completamente. Entonces, hasta el estado que se llama luz blanca, donde cuando todos nuestros deseos del corazón y la comprensión mental, intelectual, se conectan todos en ese alcance, y entonces llegamos a ese alcance. ¿Seguimos? Nosotros investigamos la forma, la materia, investigamos los colores en sonidos, en letras. Ya vamos a hablar sobre eso más. El mundo de Atzilut que nos influye, que ya aprendimos con ustedes, que estamos aquí desde debajo del mundo de Atzilut. En el mundo de Atzilut están hay un sistema tal que se llama Zat del mundo de Atzilut, las 7 inferiores, las 7 sefirot inferiores del mundo de Atzilut, Zat. Y en la parte inferior del mundo de Atzilut hay las 9 letras primeras de Sefirat Binah. La próxima letra, de acuerdo al alfabeto, es en Zeranpin, y luego en Malhut del mundo de Atzilut. Por eso están hechos así esos sistemas, 9, 9 y 4, 22 letras. Pero aquí en la Parsá, aquí está la Parsá que separa entre el mundo de Atzilut y los mundos Bria, Yetzirah, Asiá. Aquí hay 5 letras finales también que de vez en cuando se escriben al final de las palabras. Es decir, todas las palabras están predefinidas por medio de símbolos de presión, de influencias sobre nuestro mundo. Es decir, luz superior que se organiza en un cierto nivel, que su forma es expansión a lo ancho, que es Hasadim, y expansión a lo largo, que es Jochma. Y las combinaciones entre ellos, como ustedes ya ven en un oscilografo,
Ustedes vieron el oscilógrafo que mide la tensión, que por medio de platos eléctricos, platas eléctricas, podemos controlar el señal eléctrico y hacemos formas elípticas y eso proyectamos sobre una pantalla. Lo mismo la luz, cuando viene de esa manera nos produce una combinación y esas combinaciones nos dan formas de letras cuadradas, angulares y por medio de combinaciones de Jochma y Hasadim hay una línea reclinada, inclinada, hay toda clase de formas no definidas, porque de esa forma nos describen, nos fijan las combinaciones de luz de Hasadim y la fuerza de Kabbalah que hay en ellos, de recepción. Y hablamos sobre las letras, aunque él aquí no las menciona todavía. Seguimos. Él también habla sobre nuestros 5 sentidos en nuestro mundo que nos revelan en total las reacciones, nuestras reacciones sobre algo que alcanzamos. Ya hablamos sobre eso con ustedes, por eso tenemos que repasarlo rápidamente. Si tuviéramos otros oídos, otros ojos, toda clase de sentimientos, gustos, sabores, sentidos, entonces nos sentiríamos nuestro mundo de otra manera. Es decir, nuestro mundo no es un mundo objetivo en nuestra percepción, o a lo mejor lo sentimos objetivamente, pero nuestros sentidos de percepción dependen de nuestras cualidades. Ya desde hace mucho tiempo empezamos a entender que el mundo no es como lo captamos, sino que no lo conocemos como realmente es. Está dentro de nosotros, de acuerdo a nuestros sentidos de percepción. Y por eso si ampliamos o disminuimos y lo investigamos como en otros animales, vamos a poder ver que la percepción del mundo, de la realidad, es relativa. Hay quienes lo perciben de esta manera, otros lo perciben de otra manera. Los animales también, porque nosotros también somos animales, pertenecemos al reino animal y al grado del hablante, de ser humano, todavía tenemos que llegar. Entonces, de ser así, entonces, ¿qué es este mundo? No sabemos. ¿Qué podemos descubrir? Entonces, podemos descubrir con eso cómo podemos encontrar otro cuadro, otra imagen de la realidad. Y aquí va la Sulam y la sabiduría de la Kabbalah viene y nos dice, primero, todo el tiempo tienes que imaginarte constantemente que tu percepción de lo que existe frente a ti, todo eso existe dentro de tus sentidos. Vamos a trabajar con tus sentidos. Si empiezas a ampliarlos, a profundizarlos, si empiezas de alguna manera a sustituirlos, entonces vas a poder sentir justamente toda clase de cambios y fenómenos, y entonces se va a poder hablar sobre la percepción, no una percepción común, sino otra percepción. Por eso la sabiduría de la Kabbalah se llama la sabiduría de evolución, de desarrollo, y cómo a través de esta alma podamos empezar a sentir, percibir algo nuevo y que tú entiendas lo que sientes. Entonces aquí él nos dice, Bala Sulam, la esencia del descubrimiento no podemos aprenderlo de una manera precisa. La forma abstracta, no podemos hablar sobre lo abstracto porque no está vestido en materia, pero forma vestida en materia sí podemos. Necesitamos alcanzar nuestro mundo y así tratamos al mundo espiritual. También en el mundo espiritual, donde lo alcanzamos, cada cosa nueva que se revela se desarrolla, es el alma, y ahí usamos las mismas limitaciones como en este mundo. No nos dedicamos
a la esencia, sino solamente en los materiales concretos de la materia de nuestro mundo, que la materia aquí es todo lo que otorgar sí recibimos. Eso es lo que se llama creador, pero en nuestro mundo hay materia y su forma. Estas son las dos categorías que sí aprendemos. Al mundo espiritual lo aprendemos por medio de la materia de la y su forma, que recibe una forma parecida al creador. Su forma la llamamos creador. Las formas que toma, que asume el otorgamiento, lo denominamos con toda clase de nombres del creador. ¿Por qué del creador? Porque el creador es la cualidad general de otorgamiento. Si en nosotros hay toda clase de atributos de otorgamiento, los denominamos con toda clase de nombres, que son apariencias de los nombres del Creador en nosotros. En nosotros, no importa, en nosotros. Es decir, el hombre denomina sus nuevos estados corregidos, parecidos al Creador, con toda clase de nombres, y los llaman nombres del Creador sobre él. Seguimos. Tenemos que aprender junto con ustedes aquí todavía. Hablamos sobre los colores. ¿Qué más puedo decir aquí? Quiero repasar este artículo rápidamente con ustedes. Sobre eso hablamos, sobre los deseos. Él habla aquí sobre los deseos que nosotros dijimos: deseos de alimentos, sexo, familia, nuestras codicias corporales, humanas y humanas. Ya son deseos de honores, conocimientos, control y riqueza. Todos estos deseos existen en el marco de nuestro mundo, pero pasamos todos estos fenómenos, pero no podemos imaginarlos, describirlos, porque son deseos que se nos dieron para sentir en ellos fenómenos que llamamos nuestro mundo. Pero los deseos en los que vamos a sentir el mundo superior son deseos que están más allá que los deseos corporales, más altos que alimentos, sexo y familia, más allá que los deseos humanos de dominio, honores, conocimientos y riqueza. Y por eso dice Bala Sulam que ya tenemos que aspirar al próximo grado de conocimiento. El conocimiento que nosotros recibimos en el mundo espiritual es el siguiente: inanimado de los mundos se llama, el vegetal se llama vestiduras, el grado animal se llama ángeles, y el grado hablante se llama del alma. Y por encima está solamente la luz superior. Habla de raíz, vestidura, cuerpo. Las almas que descienden de arriba abajo también representan toda clase de grados de esos deseos. O la luz, color, formas de las letras sobre el fondo blanco, todo eso también se revela en nosotros en dos categorías: o desde los kelim, los deseos, entonces aprendemos las letras, sus formas, negros sobre el fondo blanco u otros colores sobre el fondo blanco, o al contrario, cuando subimos al mundo de Atzilut investigamos la luz blanca y que salió de ahí como letras. Entonces, si investigamos un fondo blanco en el cual hay letras, es decir, que falta el fondo blanco, que hay carencias en el fondo blanco, o que aprendemos las letras por separado o el cubrimiento blanco.
un estudio de esta manera o de esta manera. Todo depende de cómo el hombre alcanza el mundo superior. Pero hay como dos enfoques, dos acercamientos al estudio. Vamos a aprenderlo junto con ustedes, vamos a pasarlo juntos con ejemplos prácticos. Seguimos. En cada alcance en la Kabbalah, cuando alcanzamos el mundo superior, alcanzamos cada fenómeno viene por Pchinot, discernimientos. Este es el creador, después el pensamiento de la creación hacia el creado, es decir, hacer de él algún objeto, hacer algo con él, él mismo, su pensamiento, su plan, su realización gradual hasta ser un objeto que se revela por sí mismo y que alcanza su independencia y empieza a realizarse y a llenarse hasta el grado del creador. Es decir, el libro del Zohar describe todo el camino desde arriba, desde el creador a través de su pensamiento, objeto, hasta los grados del objeto, y después el objeto sube y se conecta con su raíz. Pero cuando él sube a la raíz no desaparece como antes, sino que se vuelve igualitario al creador. Cuando todos nosotros volvemos a nuestras raíces, adquirimos ahí un estado tal, un estatus tal como el del creador. Por eso ninguna parte de nuestro mundo no queda aquí, todo sube hasta el grado de Ein Sof, todo lo que fue creado por el Creador, lo que fue creado en el mundo de Ein Sof hasta nuestro mundo y sube de regreso hasta el mundo de Ein Sof y ahí adquiere su forma eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar mientras vivimos aquí en esta vida. Ahora, esto en total, se habla mucho sobre las luces, el Zohar habla sobre todo eso y por eso él describe aquí algo que nos parece por fuera pero es por dentro. Eso es muy importante cuando leemos el libro del Zohar. Lo más importante que tenemos que acordarnos que el libro del Zohar nos describe el mundo verdadero, real. Real no es lo que nos parece por fuera. Por fuera solamente nos parece que existe algo. De hecho, todo existe dentro de nosotros. Y el libro del Zohar siempre describe el mundo superior de tal manera que nosotros que jamás nos olvidemos a Él, que Él existe dentro de nosotros, que todos los nombres de los objetos y acciones, todo lo que leemos en el libro del Zohar, todo eso está dentro de nosotros, como ahora nos imaginamos, de lo que vemos, todo esto se pinta en nuestros sentidos y dentro de nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer junto con ustedes, adquirirlo debidamente y entonces jamás se van a olvidar ninguna explicación. Es como si ahora se revelara dentro de ustedes como algo nuevo. Todo lo que ocurre está dentro de ustedes. ¿Dónde? Jamás les dicen cuándo, dónde. Entonces se revela un mundo pleno. Van a sentir que lo que hay fuera está dentro. No hay nada fuera, todo existe dentro. Pero yo así percibo las cosas, el mundo, y no hay nada fuera de mí. De esta manera tenemos que imaginarnos que todo lo que nos influye, nos afecta, que esa es la fuerza superior, el Creador, que se va a alcanzar de acuerdo a cuánto nos conectemos dentro de nosotros. Ese tiene que ser el enfoque hacia la lectura del libro del Zohar, porque eso es lo que el libro del Zohar tiene que revelar entre nosotros. El enfoque correcto dentro de mí mismo es la aseguranza que el libro del Zohar les va a influenciar y ustedes van a poder que puedan alcanzar lo que de verdad hay en este libro. ¿Qué intención tiene ese libro? Es decir, cada uno tiene que descubrir eso, abrir el libro y descubrir las intenciones del libro del Zohar.
aunque todo está dentro de nosotros. Vamos a ver unas de las preguntas. De hecho, ya pasamos con ustedes así corriendo el prefacio al libro del Zohar. Lo pueden encontrar. Está en este libro. El libro se llama Los escritos escogidos de Bala Sulam. Y aquí en la página 255, 250, 249 está el prefacio al libro del Zohar en ruso. Y nosotros vamos a empezar con ustedes la próxima vez. Sí, a lo mejor desde la próxima vez tienen una semana para eso. O este libro o el libro en ruso o en inglés. Pueden adquirirlo, ordenarlo en nuestro sitio o pedir que de alguna manera les podamos proporcionar. Seguro que es mejor si tienen el libro, porque leer de la pantalla, aunque hoy todos estamos acostumbrados ya a leer de la pantalla más que de los libros, pero el libro como Zohar conviene leerlo del libro físico. Les recomiendo. Hay en eso las formas de las letras, no sobre la pantalla, sino sobre la materia de nuestro mundo, precisamente de esta manera. Es precisamente de esta manera que fueron creadas esas formas. Hay una cierta fuerza adicional a su forma electrónica. Si pueden, si tienen la posibilidad, mejor mirar dentro del libro.